Bueno, tenemos una invitada que la teníamos la semana pasada y no pudimos conversar con ella porque hubo una cadena presidencial, pero es para mí grato recibir en el estudio de Unión Radio a una persona polémica, una persona que yo respeto porque respeta sus convicciones. Y uno puede diferir de las personas en ideas, pero podemos respetarnos como seres humanos. Y yo respeto a las personas que respeta, es coherente con sus convicciones. Se trata de la periodista, también de Unión Radio, tiene un programa muy oído en horarios de la 1 del día, Maripili Hernández. Bienvenida, Maripili. Hola Gerardo, Bueno, gusto de estar aquí. tú me entrevistaste hace como 2 o 3 semanas en tu programa y yo hablé mucho y tú como buena periodista me dejaste hablar. Y yo dije, bueno, yo tengo que llevarte a mi programa para entonces que tú hables, pero yo no soy periodista, entonces muchas veces te voy a interrumpir. Está bien. Bien, pero el programa es bastante más largo que una entrevista de 1 hora. Maripili, ¿cómo estás viendo este proceso constituyente? Has hecho varias declaraciones, pero hay mucha gente, uno cree que lo oye porque habla en un medio, pero muchas veces te está oyendo una parte y no todo el país. Y tú le puedes hablar como he dicho yo cuando estuvo Héctor Navarro aquí o cuando estuvo Annalisa Osorio, a personas a las cuales a lo mejor yo no le llego. Porque, pues, bueno, yo soy pues, una persona que se ha dedicado a la dirigencia opositora, soy alcalde electo por los opositores, etcétera. Tú le puedes llegar a gente que quiso a Chávez, que estuvo con Chávez y que siente de la misma manera en que tú sientes, ¿no? ¿Cómo estás viendo este proceso constituyente? ¿Para dónde deriva esto, de acuerdo a la visión de Maripili Hernández? Mira, como tú muy bien lo estás indicando, para un chavista, un proceso constituyente es indispensablemente una fiesta, porque esa es como la convocatoria al poder originario, una cosa que siempre Chávez promulgó, siempre, o sea, de hecho, quien nos enseña lo que es un proceso constituyente en esta etapa de la historia Ujú. venezolana es Chávez. Antes, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la campaña electoral, la primerita campaña electoral de Chávez, antes que Chávez fuera presidente, uno de los problemas comunicacionales que nosotros teníamos era cómo explicarle a la gente lo que era una constituyente, Así porque es. esa era la principal propuesta de Chávez y la gente no sabía lo que era una constituyente y se nos convertía en un problema comunicacional dentro de la campaña política de Chávez. Por eso es que es imposible que una persona que sea realmente chavista pueda en sí mismo estar en contra de un proceso constituyente, porque esa es la convocatoria del poder originario. Yo sí he hecho algunas observaciones que tienen que ver con algunos elementos que a mí personalmente me parece importantísimo salvaguardar para que esto pueda tener un buen resultado. Creo que es indispensable que se quede muy claramente establecido que cualquier resultado que surja de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras cosas, un nuevo texto constitucional, como tú lo explicabas, pues el artículo 347 de la Constitución dice que puede cambiar el ordenamiento jurídico, la estructura del Estado y la Constitución Nacional. Para mí tiene que quedar muy claro que eso, lo que sea que escriban los constituyentistas, tiene que ser aprobado en referéndum por el pueblo. Es decir, en otras palabras, no pueden ser las 545 personas que vayan a ser constituyentistas los que decidan por todo el pueblo. Tú decías que no estabas dispuesta a darle un cheque en blanco, creo Claro. que leí por allí. La constitución que está vigente actualmente, la constitución de 1999, fue aprobada por todos nosotros el 15 de diciembre del 99 en un referéndum. Por lo tanto, difícilmente se puede cambiar esa constitución si no se utiliza exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué yo declaro sobre esto? Para mí eso era obvio, tácito, o sea, yo ni siquiera, a mí se me hubiera ocurrido jamás en la Eso vida no iba a pasar, pues. que eso podía Podría tener no pasar. alguna clase de duda por parte de nadie. ¿Por qué yo me motivo a declarar sobre este tema? Porque en una rueda de prensa que ofrece la comisión que instaló el presidente de la República para asesorarlo en la convocatoria de la constituyente, que preside Elías Agua, a raíz de una pregunta directa de una de las periodistas con respecto a si eso se iba a aprobar en referéndum una vez que tuviera el nuevo texto constitucional, él dice, mira, eso no lo dice la Constitución. Por lo tanto, eso quedará a criterio de los... Dices Agua. Dices Agua. Yo estoy viendo la rueda de prensa en vivo y oigo la pregunta
Y él dice, no, eso no lo establece la Constitución Nacional y por tanto eso quedará a criterio de los constituyentistas. Mira, a mí casi me da un infarto, yo casi me iba muriendo porque para mí eso es un punto donde no puede haber ninguna clase de duda, pues. Entonces, inmediatamente me busco mi Constitución, que la tengo todo el tiempo en mi maletín, insólitamente. No lo dice la Constitución. O sea, yo no podía creer que la Constitución no lo dijera. O sea, para mí era evidente que eso es un principio sine qua non dentro de la Constitución. Es verdad que taxativamente no lo dice la Constitución, más sin embargo yo creo que todos los 350 artículos de la Constitución hablan de la democracia participativa y protagónica y lo necesario que es que el pueblo sea consultado para darse una nueva Carta Magna. Creo que para mí eso no existe ninguna duda. En ese momento, yo empiezo a declarar respecto a este tema porque me preocupa muchísimo que 545 personas reciban ese cheque en blanco. O sea, yo quiero aclarar algo, a ver si nos entendemos. En un mundo en el cual ya no hay cheques sino transferencias. Sí, pero en este caso, pues... Pero la gente entendió perfecto. Sí, sí, es una expresión. Pues. Fíjate una cosa. La Asamblea Nacional Constituyente no es el poder originario. El poder originario es el pueblo. El pueblo venezolano es el soberano. La Asamblea Nacional Constituyente es originaria en la medida en que el pueblo vota directamente por los constituyentistas. Pero ojo, es una Asamblea Constituyente originaria, más no es el poder originario, porque el poder originario reside en el pueblo. Entonces, en vista de esta especie de vacío constitucional, donde no se dice taxativamente que el resultado de esa constituyente debe ser aprobado en referéndum, ¿qué es lo que yo he estado planteando? Bueno, antes de que el poder originario otorgue ese poder a los 545 constituyentistas, por favor, vamos a incluir en las bases comiciales que una vez que esos constituyentistas realicen su trabajo, lo que sea el producto de ese trabajo debe ser aprobado por referéndum por todos los venezolanos y venezolanas. Entonces yo le estoy pidiendo al CNE que incluya eso dentro de las bases comiciales, de manera tal de que si, suponte tú un ejemplo, Gerardo Bray quiere ser constituyentista, un ejemplo que yo entiendo que tú no vas a hacer, pero suponte... Se acaban las inscripciones hoy y no voy a hacerlo. Por eso, pero un ejemplo, que tú fueras constituyentista... Que o Maripili. O yo, pero yo tampoco me inscribo. Pero suponte un ejemplo, que tú fueras a ser constituyentista, tú tienes que tener claro que tu trabajo, el producto de tu trabajo en esa asamblea constituyente va a ser sometido al escrutinio público a través de un referéndum. Eso es lo que yo le estoy pidiendo al CNE que incluya como para que todos estemos claritos. Pues. Lo segundo que yo estoy pidiendo, que me parece que también es muy importante, es que la constituyente tenga un periodo de tiempo, que se diga desde ahorita, porque esa es la otra cosa que a mí... Antes de entrar al punto del tiempo, que creo que es fundamental, porque yo te voy a esgrimir ahora después del corte, pero primero quiero terminar con el tema del referendo aprobatorio de lo que se haga allí, que es fundamental, porque es consultarle al pueblo. Sí, yo casi no me podía creer que eso no estaba en la Constitución. Si uno consulta una enmienda, como Chávez tuvo que consultar la enmienda para determinar la elección indefinida de presidente, gobernador y alcaldes. Si no, no podía ser aprobada. Si uno tiene que consultar una reforma constitucional, que son cosas menores o modificaciones menores a modificar el texto constitucional, ¿cómo no se va a consultar al pueblo el texto constitucional? Bueno, por eso es que a mí me parece que era obvio, solo que cuando se da esta rueda de prensa diciendo que eso va a quedar a criterio de los constituyentistas, casi me da un infarto, porque yo decía, no puede ser, ya va, momento. Además, todo el desarrollo, Maripili. Ahora, es verdad, él tiene razón, eso no lo dice la Constitución, ojo. Cuidado con eso, porque hay dos cosas allí que tendría que decir, ya como abogado, más que como cualquier otra cosa. Uno, el artículo 5 es muy claro en que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces, si no se puede transferir a los constituyentistas, usted obligatoriamente para las modificaciones constitucionales tiene que consultarle a quien ejerce esa soberanía de manera intransferible, que es al pueblo. Ojo, una cosa que yo debo aclarar para que no se generen dudas. Es cierto que tanto Elías Agua como varios de los miembros de la Comisión Constituyente han declarado después, posterior a esa declaración mía, que ellos están de acuerdo con que eso tiene que ser consultado. Pero hay uno que no lo está y se inscribió hoy. Y yo quiero que escuches este sonido que dio Diosdado Cabello la noche de anoche. Y prácticamente dijo lo que al principio dijo Elías Agua, que es que aquí no se va a consultar ninguna modificación de lo que produzca esta. Pero vamos a escucharlo a él. No tienen razón cuando dicen que tiene que ir a un referéndum para preguntarle a la gente, porque esta Constitución
dejó el mecanismo que no tenía la del 61. Pero creo que es que él ahí se estaba yo vi esa Yo lo vi declaración, completo. yo lo vi esa declaración en Dijo, vivo. ninguno de los dos. Más tarde dice, lo que pasa es que no me consigo. Creo que en esa parte él se está refiriendo es a la convocatoria, al primer referendo, a la digamos, convocatoria. al que está en el cuaderno. Al que está dirimiendo la sala constitucional exacto, ahorita. Que está en los cuadernos de cuarto y quinto grado de ciencias sociales, donde ahí en el esquema estaba clarito el referendo consultivo inicial para ver si el pueblo convoca o no al referendo. Pero suponte tú, y ese es el gran problema, que es que las asambleas constituyentes originarias, y en mi concepto, si esto no se consulta como no se está consultando al pueblo si quiere convocatoria o no, deja de ser originaria y es completamente derivada. Porque lo que estás haciendo es elegir a unos representantes sin haberle preguntado al pueblo si quiere ir a constituyente, el primer referendo, que es el consultivo. Y por lo tanto, su actuación no es originaria ni plenipotenciaria. El gran problema de esto es que si no se ve así, porque hasta ahora ha sido convocada por un presidente de la República, pasando en mi concepto por encima de la Constitución, pero en todo caso es un poder constituido. Es la cabeza del Poder Ejecutivo quien la convoca. Cuando llega y se instale, estos constituyentes van a decir que son originarios y que tienen plenos poderes. Y hay que recordar que la constituyente, mientras está funcionando, no solamente está deliberando sobre modificaciones constitucionales, sino que además produce actos constituyentes. Y ese es el gran peligro. Porque mediante esos actos constituyentes, que dicen que están por encima del orden constitucional, como los produjo la Asamblea Nacional Constituyente, que sí era originaria porque fue consultada al pueblo antes de instalarse, si quería o no quería constituyente, esos actos constituyentes pueden producir hechos tales como destitución de la fiscal general. Sí, está de la por encima de República. todos los poderes constituidos, Entonces, eso lo dice la Constitución. Puede incluso entonces destituir a la fiscal general de la República y nombrar una fiscal interina. Puede limitar competencias de la Asamblea Nacional para el endeudamiento público, que es lo que más estorba. Y ahí entro al tema que tú estabas diciendo. Puede hacerlo en un tiempo indefinido, porque no está en las bases comiciales cuánto tiempo va a durar, y ir desmantelando todo lo que quiera como un gobierno paralelo a la institucionalidad que fue electa bajo la vigencia de la Constitución, o designada, depende, bajo la vigencia de la Constitución del 99. Y podemos entrar en una especie de anarquía atemporal, o sea, sin límite de tiempo, mientras terminan de dilucidar en 1 año, 2 años, puede durar lo que quieran, porque no están poniéndole límites, mientras les sea útil a los fines políticos. Y eso es un peligro muy grave. Por eso es que quería hablar de la temporalidad, pero la temporalidad la vamos a hablar en lo que regresemos del corte.